Tiene la palabra la diputada Gabriela Burgos. Gracias, señor presidente. Festejo la moción del diputado Recalde de que demos trámite lo antes posible y tratamiento y que decidamos en esta reunión, en esta sesión, aprobar las modificaciones que ha sufrido la media sanción que habíamos llevado adelante el año pasado. Yo creo que ponderar nuevamente y posicionar a las víctimas dentro del proceso penal es una deuda que se tenía desde años, desde hace mucho tiempo atrás, y que en algunos momentos se dio algún tipo de tratamiento. Fue el año pasado en donde hubo una voluntad política para cambiar ese paradigma y de una vez por todas posicionar a la víctima dentro de este proceso penal. Este proyecto otorga a las víctimas un cúmulo de derechos que permite un particular tratamiento y un lugar óptimo dentro del proceso penal. Voy a hacer enunciación de algunos de ellos, porque no quiero retrasar justamente la posibilidad de votarlo. En lo que se respecta a la delimitación del ámbito de su aplicación, se deja bien en claro con esta modificación que los derechos enunciados en las mismas no son taxativos, sino meramente enunciativos, y en ese mismo contexto se consideran a todos los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales, en las constituciones provinciales y en cualquier otra norma vigente en el país como sumatoria de los mismos. Respecto al concepto de víctima, también hubo una modificación, no porque se aparte o se saque a quienes se consideran víctimas, sino simplemente para delimitar expresamente quiénes son víctimas y también sumar a aquellos que se sienten afectados, como son, por ejemplo, el cónyuge, el conviviente, los padres, los hijos, los hermanos, los tutores. Bajo ningún aspecto se ha cercenado o se ha restringido esa amplitud, sino que se ha explicado de una forma quizás más sucinta y más clara. Lo que se tiene o lo que se quiere acá dejar bien en claro es quiénes son víctimas de delitos. Respecto de los pueblos originarios, se consideran víctimas y se los reconocerá dentro de los derechos que establece esta ley en cuanto sean personas que directamente han sido ofendidas en su caso o en el caso de muerte o afectación a quienes se le impida y se traslada a sus familiares. Respecto a los derechos reconocidos a las víctimas, también ha sufrido una modificación la redacción originaria, y no por eso significa que se ha sacado o se ha cercenado derechos que habíamos reconocido, sino que justamente se hace una enunciación o una enumeración y se queda en esta redacción alternativa, es enumerar en un solo artículo qué derechos se establecen en la norma, dejando a salvo lo solicitado por cada una de las víctimas que en su momento expresaron cuáles eran sus derechos afectados. Respecto a la efectividad de los derechos reconocidos, se modifica el código vigente a la fecha en lo atinente a los modos de terminación del proceso sin juicio, tales como la suspensión del juicio a prueba, el desistimiento de la acción, el archivo o la aplicación de cualquier otro criterio de oportunidad. Todo acto procesal de importancia, inclusive aquellos que tengan que ver con decisiones que tome el órgano jurisdiccional respecto de la libertad del imputado, que se encuentra privado, en algunos casos se encuentra privado de su libertad, y todo aquello que tenga que ver con medidas que tome el cuerpo jurisdiccional
debe ser notificado previamente a la víctima en todos los casos y en especial cuando existen salidas anticipadas o estas sean transitorias, ya sean estas transitorias o definitivas. A fin de precisar el reconocimiento de quienes son víctimas, se ha dado una especial atención a aquellas víctimas que sufren o que son más vulnerables a ciertos delitos. Y se lo ha expresado en esta modificación que viene del Senado. Se agrega a la lista de la sanción que habíamos hecho o efectuado nosotros acá en diputados, que serán más vulnerables en razón del delito sufrido y tal merecen una atención especializada aquellas víctimas que han sufrido justamente ese daño por asociaciones ilícitas, las que son víctimas por delitos contra la integridad sexual, que en esta Cámara hemos tratado varios proyectos relacionados a ese tema, aquellos que han sufrido un daño contra su vida o a las mujeres que han sufrido delitos contra la violencia de género. En este caso, el tratamiento tiene que ser inmediato, especializado justamente por la calidad o por la vulnerabilidad de los mismos. Respecto respecto al abogado particular querellante que se había introducido dentro del proyecto original, se han modificado, se sigue manteniendo ese derecho de que las víctimas tengan un abogado querellante, simplemente se ha sacado esa enumeración de cuáles son los delitos para los cuales van a tener ese abogado querellante y se impone o se establece simplemente que toda persona puede tener un abogado querellante cuando no tenga los medios económicos para solventar lo que significa un proceso de querella. O sea que sacamos o apartamos, se sacó en senadores la enumeración de cuáles eran aquellos delitos que posiblemente o podían llegar a tener este beneficio. Y por lo tanto recibirán ese beneficio de un patrocinio gratuito todos aquellos que no tengan los medios económicos suficientes para solventar un proceso de esta naturaleza. Respecto de las demás formas, el Centro de Atención de Víctima se crea una oficina dentro del Ministerio de Justicia que tendrá la función de asistencia a las víctimas de delito con competencia nacional o competencia federal en todo el país. Se dispone que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ya cuentan con un servicio de atención a las víctimas, serán solventadas y serán ayudadas con capacitación para que haya una uniformidad en el criterio y se tomen todas las medidas necesarias y suficientes para estructurar la misma. No quiero ahondar en más, hay otros oradores, simplemente creo que este proyecto otorga a las víctimas un gran cúmulo de derechos que le permiten participar en forma directa y activa en el proceso penal y que han sido lamentablemente y durante mucho tiempo apartadas de esos derechos básicos y elementales y que tras el producto de algunas decisiones que en su momento no han sido tomadas y que nosotros tomamos la decisión de contenerlos y de protegerlos y de ampararlos, hoy va a ser un día sumamente importante para este colectivo, para todas las organizaciones, para todos los padres y madres que han sufrido una gran pérdida en su persona, en su vida y que ha desintegrado su familia en muchos casos. Así que por esa razón y por todo lo que nosotros dijimos en su oportunidad y por el tratamiento que se le dio en senadores, hoy vamos a estar apoyando y vamos a estar votando cada una de las modificaciones que el Senado hizo al respecto. Muchísimas gracias.
Gracias, señora diputada.